Hola, hola a todos, muy buenas noches. En esta clase les doy la bienvenida. Soy doctor Richard James Orozco González, médico y egresado de la Universidad del Quindío y Universidad Militar Nueva Granada, con maestría en morfología de la Universidad Nacional. Hoy les doy la bienvenida a una clase fundamental, importante, de anatomía que tiene que ver con raíces griegas, con la etimología de las palabras. Mm, Cuando nosotros miramos la palabra anatomía, por ejemplo, ¿sí? Anatomía es una palabra que viene del griego, que nosotros la utilizamos en nuestro argot común porque se ha introducido en el idioma. La palabra anatomía viene, la vamos a escribir en griego, tiene varias letras, alfa, ¿sí? Mu, alfa, tau, omicron, mu, anatome, eta. Tiene un espíritu suave y un acento acá. Entonces, anatomía viene de dos palabras que sería la unión de dos partes. Anatome, que significa cortar, que significa cortar o separar. Básicamente a esto hace referencia cortar, separar. Mm, Estas dos, esta referencia que tenemos aquí de cortar o separar tiene que ver con lo que se hacía antiguamente con los cadáveres para iniciar el estudio de la anatomía. Antes no se conocía cómo era el cuerpo humano y entonces el hombre con su curiosidad empezó a buscar y a coger los cadáveres y a empezar a separar los tejidos, a diseccionar, a separar. Básicamente disección, anatomía es la disección para el estudio del cuerpo humano. Entonces con bisturí se separaban los tejidos y se observaban y se conocían las estructuras por primera vez. Entonces de ahí viene anatomía. Nosotros hablamos muchas palabras que son de origen griego. Entonces de esa importancia de esta clase que vamos a tener. Les quiero compartir una presentación. Mm, A ver, aquí voy a compartirles pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo la pantalla. Eh, digamos que las raíces griegas, hablando de la terminología, vemos que el lenguaje que conocemos como el lenguaje médico desde hace mucho tiempo viene fundamentado en esos términos anatómicos. Por eso el profesional de la salud, sea médico, sea enfermero o fisioterapeuta, debe dominar este lenguaje. El lenguaje médico y el lenguaje clínico y el lenguaje anatómico está compuesto de raíces griegas y de raíces latinas. Por ejemplo, nosotros a todo momento estamos hablando cosas clínicas que tienen nombres, por decir algo leucocitosis. Hay un paciente que tiene una leucocitosis. Leucocitosis es una palabra compuesta que tiene un origen griego que ya les voy a explicar. Esternocleidomastoideo también es una palabra que tiene un origen griego, ¿sí? Que es el músculo, es un músculo importante del cuello, ¿sí? Omentectomía es otra palabra que se usa en cirugía. Hacemos a un paciente una omentectomía, que es una extracción quirúrgica del omento. Salpingitis, por ejemplo, que es una inflamación de la trompa uterina, también tiene una etimología griega. Ya les voy a explicar cada una de estas. Gastrohepático, que es un ligamento. eh, Ese término gaster griego y
hepático es un poco del latín. Entonces, estas palabras, mm, si por ejemplo vemos, eh, esas palabras están compuestas de varias partes. Le vamos a llamar a esas partes prefijos y sufijos, ¿sí? Eh, entonces, una palabra griega o una palabra en anatomía o en medicina puede tener varias partes. Una raíz, ¿sí? Un sufijo, un prefijo. Una raíz, un sufijo y un prefijo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lexicogenesia, básicamente la lexicogenesia es el estudio del origen de cada palabra, ¿sí? Entonces, como las que les acabo de nombrar, vamos a ver cuál es el origen de estas palabras. Ya la etimología, cuando yo digo lexicogenesia, es el estudio del origen, pero la etimología es una rama de la semántica, que es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Entonces, el verdadero significado de cada palabra viene siendo la lexicogenesia. ¿Qué es una raíz? La raíz es la porción literal o la porción silábica de una palabra que no varía, que no varía, ¿sí? El prefijo es una partícula que antepone una palabra, que se antepone a una palabra simple o a una raíz. Puede ser separable o puede ser inseparable. Entonces, digamos que el prefijo está antes de la raíz y luego tendríamos, em, por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, aquí dice bradicardia. Bradicardia es una palabra compuesta, ¿sí? Es una palabra que tiene una raíz y tiene un prefijo en este caso. La raíz es cardia, cordo o cardia, que significa o que viene de corazón, y bradi, que significa lento. Podría ser taquicardia, que significa rápido, cardia, corazón, corazón rápido, o sea, frecuencia cardíaca rápida, frecuencia cardíaca lenta. ¿Mm? Eh, el sufijo ya es una partícula que se coloca al final de la palabra y en su mayoría es utilizado en diagnósticos o en síntomas, ¿sí? Por ejemplo, gastralgia. Miren que aquí la raíz es la que no varía nunca, porque uno puede decir gastrohepático, gastritis, gastralgia. Entonces, gastro o gaster es la raíz griega y el sufijo que está después de la raíz, en este caso no es un prefijo, sino un sufijo, será algos o algia, que es dolor, dolor estomacal, ¿sí? Gastralgia. Mm, hablábamos ahorita de unas palabras, entre ellas leucocitosis. Por ejemplo, leucocitosis, si nosotros nos ponemos a mirar, la palabra leucocitosis tiene un prefijo, una raíz y un sufijo. ¿Cuál es el prefijo de esta palabra? Entonces, les quiero mostrar. Vamos a mirarlo aquí en el tablerito. Mm, A ver, para dejar de compartir, les voy a explicar aquí, eh, de tener el uso compartido. Si miramos, vamos a borrar aquí un poco. Entonces, por ejemplo, leucocitosis. Tenemos una raíz. Ya, esta palabra está compuesta, si la escribimos en griego, leucocitosis tiene una letra lambda, epsilon, iota, leucocitosis, perdón, kappa, omicron, leucocitosis. Entonces, la palabra leucocitosis tiene un prefijo que sería leuco
que quiere decir blanco, ¿sí? Leuco, que quiere decir blanco. Cito sería la raíz que quiere decir célula, y osis es una condición de aumento, por ejemplo. Esta condición de aumento quiere decir en otras palabras, entonces este es el prefijo, esta es la raíz y este es el sufijo. Entonces la palabra está compuesta, entonces podemos ver leucocitosis, que quiere decir es aumento de los glóbulos blancos o de las células, citocélula, aumento de células blancas. Las células blancas son las células que en nuestro cuerpo nos defienden, ¿sí?, de todo ataque, y por eso la condición de leucocitosis es un aumento de células blancas. A esto, digamos que le podemos pensar o podemos entender que cuando hablamos de leucocitosis, pues estamos hablando básicamente en griego. Es un griego que hemos adquirido en el idioma nuestro, sobre todo en la terminología médica o en la terminología más bien clínica, ¿sí? Leucocitosis. Bueno, entonces sigamos mirando aquí la presentación. Pues ya tenemos que el prefijo, la raíz y el sufijo, que el prefijo es leuco, la raíz es cito y sufijo osis. Cuando miramos la terminología de esto, aquí vemos una imagen donde vemos las células blancas, las células rojas, son glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Mm, Este cuadrito nos muestra cantidad de terminologías que utilizamos. Por ejemplo, la raíz griega aden significa glándula. Y si miramos el sufijo ectomía, significa extirpación o extirpar. El término adenectomía significa extirpación de una glándula, ¿sí? A eso se le llama adenectomía. Y aquí tenemos varias. Por ejemplo, aero, que es aire, y bio significa vida. Aerobio, que es un organismo de aire, los aerobios. Ahora miremos este, angiotomía. Angiovasotomía, corte o sección. Miren que esto es una cantidad de prefijos con raíces. Casi aquí no estamos hablando de sufijos, sino prefijos y raíces. Angiotomía, que es la disección de un vaso. Bléfaro, por ejemplo, blefaroedema. Bléfaros, que es del griego párpado, ¿cierto? Y edema, tumefacción. Entonces, blefaroedema es la palabra combinada para hablar de una tumefacción del párpado. Cardiomegalia, cardio del griego cardio, que significa, o cardia, que significa corazón, y megalia, que significa crecimiento exagerado. Entonces es un crecimiento exagerado del corazón, ¿sí? Eh, por ejemplo, la palabra cervicouterino quiere decir cuello del útero. Cervix del griego, que quiere decir cuello, y uterus, este uterus eh, no es tanto del griego sino del latín, es una combinación aquí que significa útero. Bueno, asimismo, vemos en este caso, eh, hay otras palabras que, por ejemplo, esta es del griego, metro, ragia. Metro ragia quiere decir metro matriz, de la matriz del útero, y ragia, que es escurrimiento. Metrorragia es sangrado de la matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, que la tercera que está acá, hematemesis, lo vamos a escuchar mucho. Hemato, que es sangre, emesis, que es vómito. Hematemesis es vómito con sangre, ¿sí? Eh, bueno, etcétera. Nefroesclerosis, traqueoplastia, son muchas combinaciones que encontramos en la clínica. Entonces, de ahí la importancia de conocer un poco la parte de las raíces griegas.
Aquí hay algunos otros prefijos, por ejemplo, a o an, que quiere decir sin, por ejemplo, afonía, sin voz, ¿sí? Prefijos únicamente, ad, unir, adductor, que se junta, ana, a través de, ¿sí? Como anatomía, bradi, lento, bradicardia, corazón lento, ¿sí? Etcétera. Tenemos braqui, que es corto, ¿sí? Por ejemplo, braquidactilia, o sea, dactilia de dedos, braquidactilia de dedos cortos. Eh, por ejemplo, cata hacia abajo, cata es hacia abajo, de ahí viene la palabra catarro, que es fluir, fluir hacia abajo. O, por ejemplo, epi arriba, ¿sí? De ahí viene epigastrio, que es arriba del estómago. Entonces, digamos que estas palabras las vamos a escuchar a lo largo del semestre, pero mi mayor énfasis pues va a ser en el propósito de ellas. Las raíces griegas, recuerden que el griego es una raíz idiomática, fue uno de los idiomas universales. El primer idioma universal que tuvimos fue el griego, ¿sí? El segundo después idioma universal fue el latín. Actualmente el inglés es un idioma universal. Quien se encargó de expandir la cultura griega fue Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno entonces expandió la cultura y el idioma griego hacia todos los sitios que fue conquistando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Grecia está la Biblioteca de Alejandría, que en esa época fue el más grande centro intelectual de la época. El idioma griego era el idioma intelectual, el idioma donde estaban todos los textos de valor científico, de valor cultural. El único idioma oficial que había para hacer textos era el idioma griego. Por ejemplo, en los primeros textos era en los que se aprecia el idioma griego es la Biblia, ¿sí? La Biblia, por ejemplo, el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿sí? Cuando hablamos del Evangelio, evangelio es una palabra griega, ¿sí? Que significa buenas nuevas. Eh, Cuando nosotros hablamos de los griegos, las personas que nacen en Grecia o que nacen allá, les decimos los griegos, pero los griegos no es un término adecuado, no es un término adecuado porque el término que ellos prefieren es que se les diga helenos, porque el heleno es un habitante del país de Helades, que es hoy llamado Grecia. Entonces la historia nos muestra que griego es, que la palabra griego viene del latín graeci, que significa disputador, que es el nombre que los romanos le empezaron a dar a los griegos. Y entonces era como un apodo para ellos y se nos quedó. Pero helenos es en la manera en que ellos mismos se llaman, o sea, se llaman helenos porque les traduce fuertes. Pero si nosotros miramos helenos, el estado que llamamos Grecia hoy, realmente él se llama ese estado helénico, ¿sí? Entonces de ahí a referirme a lo que sigue, que es el helenismo. ¿Qué es un helenismo? Es el uso de las palabras griegas literales en nuestro idioma, como les decía, evangelio. Evangelio del griego evangelion, que significa buenas nuevas. No es una palabra en español decir el evangelio, es una palabra griega, pero es una palabra griega que hace parte actualmente de nuestro idioma español. Entonces, anatomía a través de por completo cortar, separar, ¿sí? Anatomía, cortar, separar, ana a través de, ¿sí? Entonces, disección. Anatomía es disección, corte o el arte de disecar o separar el cuerpo en varios tomos. Eso es el término anatomía. Bueno, entonces ahí quería referirme al alfabeto griego. ¿Cuál es el alfabeto griego? El alfabeto griego pues es el fundamento para empezar a escribir un poco en griego o a empezar a entenderlo un poco más profundo, ¿sí? Que es el objetivo. Entonces, eh, este es el alfabeto griego. Usted pues mm, va a tener una guía en donde deben de escribir
en este alfabeto de escribir en estos espacios que están acá, se debe de escribir básicamente la letra griega. A ver, yo miro acá si podemos hacer algo. Creo que es este. Por ejemplo, si nosotros miramos la letra alfa minúscula, esta es la letra alfa minúscula, ¿sí? Alfa, y la letra alfa mayúscula. Es igual a nuestra alfa minúscula y alfa mayúscula, ¿sí? Transcribe alfa. Entonces, esto es lo que hay que ir escribiendo, ¿sí? Entonces, la otra letra griega que tenemos es la letra beta, pero como aquí es como está chito en este, yo creo que lo voy a escribir en el tablero. Esta es la beta griega, ¿sí? Beta, ¿sí? Esta que va alfa la podemos a colocar como un pescadito hacia abajo, la letra gamma, ¿sí? Entonces, el alfabeto griego está compuesto de las letras alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, y, ni, xi, sí, y está o, Omicron, el nombre del virus, pi, rho, sigma. Sigma tenemos dos variedades, una sigma intermedia y una sigma final. Tau, que traduce la T, que translitera T, Ypsilon, la Y, Pi o Phi, ¿sí? Que translitera PH, Ki o Ji, que translitera Chi, J o Q, la letra Psi, de psicólogo, de psiquiatra, que traduce PS, y por último la letra Omega, que es como una O, como Omicron. Omicron también es una O, pero la diferencia entre Omicron y Omega es que Omicron es una O a secas y Omega en su fonética es una O larga, ¿sí? Entonces, el alfabeto griego, por eso escuchamos en la Biblia que dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, ¿sí? Porque el alfa es la primera letra griega y la omega es la última letra griega. Entonces es el principio y el fin, básicamente. Entonces vamos a detener aquí el uso compartido de pantalla y lo que vamos a hacer es dedicarnos a escribir un poco acá en el tablero. Básicamente ahí donde estábamos escribiendo. Entonces vamos a colocar eh, básicamente mm, el alfabeto griego. Entonces, la primera letra griega es alfa. Aquí voy a hacer la minúscula y la mayúscula. Vamos a la segunda letra griega que es beta. De abajo hacia arriba nos vamos, ¿sí? Y escribimos la mayúscula. La tercera letra griega es gamma. De esta manera, como un pescadito hacia abajo. Y la letra gamma mayúscula, ¿sí? Gamma minúscula y gamma mayúscula. Entonces, alfa, beta, gamma. Ahora vamos a hacer la letra delta. La letra delta, alfa, beta, gamma, delta. La letra delta mayúscula la conocemos muy bien como este triángulo, que lo usamos bastante por ahí en algunas materias, ¿sí? Y la letra delta minúscula, aquí tenemos dos opciones. Básicamente, esta es la letra delta minúscula y esta es la letra delta mayúscula.
Aquí hay que tener una observación, que la letra delta minúscula es así y la letra sigma es esta misma, pero en espejo. La letra sigma, entonces, tenemos dos letras que son totalmente contrarias, que son la letra delta y la letra sigma. Eh, Nuevamente, la letra, creo que la hice incluso al contrario. Esta es la letra delta y esta es la letra sigma, ¿sí? Son en espejo. Bueno, la letra delta, luego de la letra delta vamos a la letra epsilon. Epsilon minúscula, ¿sí? Y epsilon mayúscula. Bueno, la letra epsilon es una letra que traduce E, pero es una E larga, ¿sí? Y la letra, entonces, no les, alfa translitera la letra A, beta la letra B, gamma es como la letra G, lo que translitera, delta es la letra D y la letra epsilon es una E, pero una E larga, ¿sí? Entonces, E larga. La letra el que continuamos es la letra eta. Eta, ¿sí? La letra eta minúscula y la letra eta mayúscula. Esta es una E corta, es la diferencia, como la omicron y omega. Entonces, esta es una E corta y la otra es una E larga. Entonces, eta, este es el nombre de esta letra. Luego vamos a encontrar la letra Z, Z, como con una, está escrito en la guía, como se pronuncia con una, con una D y una S, como Z, que translitera como una Z, ¿sí? Eso es lo que translitera, Z, Z. Entonces la Z minúscula básicamente es esta y la Z mayúscula es esta. Esta es la letra Z. Después de la letra Z tenemos la letra Z minúscula y la letra teta mayúscula. Teta minúscula, teta mayúscula, que traduce como una TH, ¿sí? Teta. Después de la letra teta tenemos la letra iota. Iota minúscula, ¿sí? Que es esta que está acá. Iota mayúscula, que es esta que está acá. Entonces, iota, la letra iota traduce como la I básicamente, ¿sí? Iota. Bueno, ahora vámonos para este lado del tablero. Iota, tenemos la letra kappa, que es como si fueran, la minúscula es como si fueran dos letras C en una en la espalda de la otra, ¿sí? Y la letra kappa mayúscula. Esta es la letra que traduce la K. Luego tenemos la letra lambda, lambda minúscula, y tenemos la letra lambda mayúscula que es así. Entonces ustedes lo que van a hacer es ir en la guía, es, digamos, escribiéndola, haciéndola, ¿sí? Colocando allí las letras del alfabeto griego. Bueno, tenemos la letra mu minúscula, ¿sí? Y la letra mi mayúscula. Luego tenemos la letra new minúscula y la letra new mayúscula. Y luego vamos a tener una letra que se llama XI, como CSI, XI. La letra XI básicamente
así, la Xi minúscula, y la Xi mayúscula tiene esas tres líneas. Xi minúscula, Xi mayúscula, como Alexandra, Xi, ¿sí? Alexandra. Bueno, tenemos entonces eh, ahora la letra Omicron. La letra Omicron es así, sencilla, Omicron, que traduce O, ¿sí? Una O corta, seca. Luego tenemos la letra Pi minúscula y la letra Pi mayúscula, ¿sí? Tenemos después de eso la letra Ro, parece hacer una beta, pero solo con una barriguita, que es la letra Ro minúscula y la letra Ro mayúscula, que traduce como una R, aunque parece una P, ¿sí? La letra Ro, o como una RH, ¿sí? Bueno, y viene la famosa letra sigma. Entonces tenemos dos tipos de sigma, que es una sigma intermedia y una sigma final. Entonces vamos a tener que hacerla al contrario de esta, ¿sí? Aquí está la barriga para acá, la barriga para acá. La letra sigma ahora hay una manera que la escriben en el computadores, en los parte de computadores, que es un poco como así, ¿sí? Bueno, yo vuelvo y insisto que esta letra me quedó al revés. A ver, corrijamos. Esta es la delta y esta es la sigma. Y esta es la sigma que llamamos sigma intermedia, porque también tenemos, bueno, minúscula, ¿no? Y la sigma final es esta, que es abiertica, sin la curvita. Esta sigma final siempre va a ser así. Y para la letra sigma mayúscula, básicamente es como el símbolo de sumatoria. De la sigma mayúscula, no importa si es intermedia o final, pero para la letra minúscula, la sigma intermedia es esta y la sigma final es esta. ¿Sí? Bueno, nos quedan faltando otra letra que se denominan, pues después de la sigma tenemos la letra tau, tau, tau minúscula, ¿sí? Que es como una pequeña T y tau mayúscula, tau. Luego sigue la letra Y, como una U, la minúscula, y la Y mayúscula básicamente es la famosa Y, ¿sí? La Y. Es una I larga, por eso no es que uno diga, debería decir no yuca, sino yuca, ¿sí? La letra Shi o Shi es parecida a una X, la minúscula, y la letra J mayúscula también. Es esa misma, pero más grande, ¿sí? Luego tenemos la letra Fi, que es como la teta, pero al contrario. Fíjese que la línea no es transversal, sino vertical. Y la letra Fi mayúscula, que es esta, que traduce como, para decir filosofía, como PHI, ¿sí? Fi, Fi. Luego tenemos la letra Psi minúscula, que es la que traduce PSI, Psi mayúscula, como para decir psicólogo, psiquiatra, ¿sí? Por eso cuando vamos a hablar de psicólogo debemos de decir psi, con PSI, psi, escribirlo, no con S solamente, porque psique con psi, con esta letra, viene de la palabra mente, psique,
mientras que psique sin la P, o sea, solo con la S, psique viene de higuera. ¿Listo? Y omega, que es la última letra del alfabeto griego, que es una O larga, omega mayúscula. Entonces ese es el alfabeto griego, básicamente. Entonces, démosle una vueltica al alfabeto griego, ¿sí? Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, zeta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, xi, pi, este es xi, este es ki, este es, perdón, este es xi, con cs y xi, este es ki y este es phi, psi, omega, ¿sí? Ese es el alfabeto griego. Entonces, lo que les va a quedar a ustedes es empezar a escribir en el otro espacio de la casillita, por ejemplo, la palabra alfa. Esta letra se denomina alfa. Entonces, ustedes lo que van a hacer es escribir en esta casillita que está acá la palabra alfa. ¿Qué sería? Voy a borrar entonces el tablero. Vamos a escribir, que esta es la palabra alfa, pero la vamos a escribir en griego. Empieza con esta misma letra, luego alfa, lambda, pi y alfa, alfa, ¿sí? Esa es la casilla que está en blanco allí. Beta, entonces van a escribir beta, ¿cierto? Epsilon, tau y alfa, beta, ¿sí? Luego gamma, gamma, mu, mu y alfa. Ahí dice gamma. Y así vamos a ir escribiendo. Bueno, vamos a borrar acá. Eh, Voy a hacer un poquito de claridad nuevamente con la letra sigma, la letra sigma y la letra delta. Nuestra D es así y nuestra S es así. La letra delta tiene muy parecido a esto y la letra sigma es muy parecido a esto. Entonces, si yo voy a hacer la letra sigma, pues arranco con la misma barriguita, así. Esta es la letra sigma. Y la letra delta es el espejito de esta, al contrario, arrancando desde acá, así. Perdón, volví, hice la misma. Arrancando en espejo, así. Delta. Esta arranca de acá y tiene la barriguita para acá, ¿cierto? Y la cola acá a este lado. En esta arranca con la barriga para acá. Mire que se parece más a la sigma y esta se parece más a la D. Esta se parece a la D y esta se parece a la S. Entonces, esta es la letra sigma y esta es la letra delta. Sigma, delta. ¿Sí? Nuevamente, con otro color. Entonces, delta, ¿sí? Y sigma. Delta, sigma. Listo. Bueno. Eh, entonces, veamos otra vez aquí un poquito la pantalla. Miren ustedes acá que tenemos algunas palabras. En la guía, claro está que esta parte que está aquí es la escritura, pero aquí hubo un error.
y la parte, las palabritas salieron como traducidas al español, pero estaban en griego. Pero me importa aquí una cosa, cabeza, esta columna es en castellano y esta es en griego y esta es en latín. Cuando hablamos de cabeza, la palabra cabeza en griego es kefalé, como la ven aquí, kefalé. Aquí la estoy diciendo transliterada, kefalé. Si la hablamos en latín es capitis y significa cabeza. Por ejemplo, kefalé, al decirlo en español, pues es cefalé. Entonces, cuando uno tiene un dolor de cabeza, por ejemplo, el nombre sería cefalalgia, ¿sí? Que es la combinación de cefale y algia, que es dolor, o cefalea, ¿sí? Eh, tenemos la palabra, bueno, y acá en donde dice escritura, ustedes deben escribir kefale en griego usando la transliteración, o sea, kappa, la E, epsilon, la P, que sería pi, ¿cierto? Que sería pH, la alfa, lambda y epsilon, kefale. Por ejemplo, cuando hablamos de encéfalo, se dice encéfalo, encéfalo o encéfalo, que es del griego, quiere decir contenido de la cabeza, lo que está dentro de la cabeza. Parietal, por ejemplo, no está en el griego, parietal es del latín, ¿sí? Es una palabra que es uno de los huesos, ¿sí? De los huesos de la cabeza, que es el hueso parietal, que significa pared, ¿sí? Ahora, hablemos de etmoides. Me llama mucho la atención el etmoides. El etmoides es un hueso, ¿sí? Que viene del origen griego. La palabra etmoide viene del griego etmos. Y etmos significa colador, porque ese hueso tiene unas perforaciones para que pasen los nervios olfatorios, ¿sí? Entonces, de ahí viene la palabra etmoides. Pterigoideo viene de, es otro hueso, es otra parte de un hueso, es un proceso pterigoideo. Pterigoideo viene del griego pterix, que significa pluma. Porque si miramos pterix, eh, el hueso esfenoides tiene un proceso, algo así, que tiene esta forma. Luego van a ver, vamos a explicar eso bien, pero parece una pluma de escribiente, por eso le dieron el nombre pterix, que significa pluma, ¿sí? Eh, pero si miramos el hueso esfenoides en una vista anterior de frente, el hueso esfenoides tiene esta forma, ¿sí? Parece como una avispa de frente con alas abiertas. Por eso, esfenoides, aquí está la palabra esfenoides, viene del griego espicoides, que significa avispa o avispoide, porque tiene forma de avispa, ¿sí? Espicoides. Muy bien. Y aquí tenemos varias partes. El hueso esfenoides, por ejemplo, el hueso temporal, ¿sí? Es una palabra que no es del griego, esa es del latín. Aquí está en la columna latín tempus, que significa tiempo, porque es el lugar donde empieza a ponerse blanco el cabello, ¿sí? Por eso ahí se ve el tiempo, por eso se llama tempus. Muy bien. Eh, y así vamos a encontrar estas dos páginas para que aquí donde dice escritura escribamos lo que está aquí en griego, pero lo que está aquí en español, pero lo escribamos en griego. Por ejemplo, tiroides viene del griego tiros, que significa escudo cuadrangular. Tiros, entonces tao, porque, perdón, tao no, teta, porque teta es la que traduce th, tao es la sola t, teta, y, que es la y, ro, que es la r, ¿sí? Ro,
Por ejemplo, voy a escribir este que dice aquí, tiroides, tiros. Entonces lo que hay que hacer es escribir en esta columnita teta, que es TH, ¿cierto? Teta, TH. Y, que traduce la Y, ¿cierto? Rho, que traduce la R. Omicron, Omicron. Y la sigma final, que traduce la S. Tiros. ¿Sí? Y eso es lo que hay que escribir en esta columnita. Bueno, por último, vamos a escribir el nombre de cada uno en griego. Entonces, esa tarea van a hacerla, escribir su nombre. Entonces, su nombre es, mi nombre, por ejemplo, es Richard, ¿cierto? Entonces, yo llego y escribo Richard, R, la letra que inicia sería la letra Ro. Recuerdan que la Ro mayúscula aparece una P. Luego sigue la letra I, que sería la iota. Luego esta she, que sería Richard. Entonces uno tiene que escuchar, es más el sonido para saber cómo escribirlo en griego, no transliteradamente, ¿cierto? Porque podría ser, por ejemplo, yo diría, oh, Richard, entonces Ricard, o sea, usted dice la letra C, pero hay uno que es la letra Shi, ¿sí? Que es la letra Hi o Chi, que es esta. La letra alfa, entonces este suena Shi, este suena I, ¿sí? La letra alfa suena la letra Ro y la letra, esta última es la letra delta, ¿sí? Y aquí dice Richard en griego, Richard, ¿sí? Así va a tratar de escribir su nombre. Bueno, eh, entonces, recordando, cerrando nuevamente lo que significa anatomía, anatomía, anatomé, separar o a través de, cortar a través de, ¿cierto? Entonces, esto es cortar o separar, tomé, ¿cierto? Y esto es a través. O sea, en otras palabras, significa disección. Vamos a dejar de compartir aquí para que se... Hola, sonido. Anatomé, cortar, separar a través de... Y aquí les estaba diciendo que este es mi nombre en griego. Cada uno lo va a escribir. Richard, Ro, Iota, la She, Shi, Alfa, Ro y Delta. Richard. Bueno, muchas gracias entonces por la atención prestada y queda que llenen la guía. En la clase estaremos atentos a las preguntas.